Vale, ya. Espera't. Coses del directe. Mira. Bueno, hola personitas. Hoy estamos aquí con Imma Cauvet en un lugar privilegiado. Nos ha pasado que nos hemos quedado sin cobertura. Bueno, no nos funciona, así que esperamos que quede bien la grabación. Bueno, que sepáis que con Imma no hemos hablado nada, ni de qué iría la entrevista, nada. O sea que no, todo es absolutamente orgánico. Imma, para empezar, ¿quién eres? Preséntate tú. Bueno, pues yo soy aranesa, nacida en el Valle de Arán. ¿Cómo se presentan los araneses, Es aranesa, lo primero y lo más importante. Bueno, cuando me fui a estudiar a Barcelona me decían, que eres danesa. Digo, no, aranesa, ¿vale? Los araneses siempre nos hemos sentido mucho de este país, soy de padre y madre de aquí, y sentimos mucho, muy dentro el país al cual pertenecemos y al cual estamos muy orgullosos. ¿Veis? Entonces, Y consideráis que es un país. Sí, e incluso, claro, como nos cierra el túnel, nos cierra el puerto de la Bonaigua, los que viven al otro lado, pues eran los de allá, los del otro lado. Y bueno, eso no quiere decir que no tengamos estas puertas abiertas para todo el mundo, porque que por respete. otro lado, sí, todo el mundo que respete el país. Y por otro lado, pues bueno, aquí es un sitio de acogida donde la gente puede encontrar pues trabajo, tranquilidad, bien, cualquier cosa que distancia de las grandes ciudades, que Claro. eso puede ser a veces un inconveniente en determinados momentos de tu proyecto vital, cuando los hijos son adolescentes, que los tienes lejos, y como yo digo, a los 18 años, pues muchas dejas de tenerlos como tal, ¿vale? Porque sobre todo cuando vuelven a casa, es su casa, pero ya no es su casa, porque su casa es pues o su residencia o su piso de estudiantes o donde hayan estado. Y luego, pues según lo que estudien o donde encuentren trabajo, pues también los pierdes, y la distancia pues sí que es un hándicap en estos momentos, pero cada vez más vamos haciendo, los viajes son mucho más rápidos también. Yo me acuerdo que de pequeños bajar a Barcelona era el día. Claro. Era la excursión del día. Sí, sí, sí. Me gusta, ¿veis? Eso es humildad. Imma, ¿cómo más te defines tú? Bueno, más definiciones, para que la gente de Puerto Rico que te esté escuchando sepan. ¿Desde Puerto Rico? Desde México, lejos. desde Uruguay, Argentina, Qué lejos. Cataluña, bueno. el otro país del otro lado, Los del otro lado. España. Sí, pero ves, hacia donde fluye el río, que es el Garona, hacia Francia, no decíamos los del otro lado, porque de siempre nos hemos sentido más del lado hacia donde va el río que del otro lado. Tener en cuenta que aquí nos separan estas montañas, incluso el clima que tenemos aquí es un clima atlántico, nada que ver con el clima mediterráneo. Bueno, pues, ¿cómo me defino además? Bueno, pues como, no sé, si es por el tema laboral, pues lo que me ha marcado toda la vida, que es ser médico de niños. O sea, soy pediatra y en estos momentos va a hacer pronto 44 años que estoy trabajando aquí en el Valle, o sea que ya son... O sea, antes no trabajabas algún tiempo. Yo cuando acabé la especialidad, al MIR, ¿no? tenía prisa por venir al Valle, que era mi sitio, y porque el Valle en el año 82, que es cuando yo vine, pues sí, estaba ya encarado al turismo, ya había este boom, pero no el actual. Con lo cual sabía que había el proyecto de hacer un pequeñito hospital, y claro, como todo era pequeñito, pues decíamos, bueno, pues habrá de pediatras uno y de tal uno, ¿vale? Y luego los problemas que he tenido durante todos estos años para encontrar a alguien, pues para suplir vacaciones, para venir a compartir. Ahora, por suerte, somos 3, y
la verdad es que el trabajo y todo es bastante llevadero. Entonces yo en esos momentos tenía como mucho nervio y mucha prisa porque nadie me cogiera esta plaza que no existía como tal, porque no había ningún pediatra en el valle, eran los médicos de cabecera los que atendían a los niños, y cuando había algún problema, pues por lo que contaba, que la gente se desplazaba a Francia con mucha facilidad, Claro. entonces pues iban a ver a los médicos franceses. Tampoco había Vale. tantos niños como hay Claro. ahora. Claro, es que tú has vivido una transición Sí. muy exagerada. Sí. Claro, sí. porque ahora que ha bajado la natalidad, está clarísimo. Sin embargo, aunque haya bajado, hay muchos niños en el valle. Sí, porque podemos decir que quizá nacen menos niños en el valle, pero luego es que es un continuo de gente que viene, y la gente que viene por el tipo de trabajos que hay, pues es gente joven, parejas jóvenes con niños pequeños. Claro. Y eso también en la época de pandemia ha influido bastante, porque la gente que tenía posibilidades de venir aquí porque o bien tenían casa o bien tenían familiares, o se han venido a instalar aquí porque con el trabajo online permite de poder estar aquí y de poder tener a los niños, y que los niños vivan una infancia, bueno, pues un poco como las de antes, de poder salir, disfrutar de la montaña, disfrutar de todo lo que nos puede ofrecer este país, que es el paisaje, la montaña, la nieve, actividades al aire libre, y bueno, que el tema medioambiental, que lo tenemos, también es un punto, dijéramos, en cuanto a temas de salud, que nos preocupa lo que puede pasar de aquí a unos años. Pues aquí hay cosas que de momento las tenemos bastante bien cubiertas. Es lo que dicen, que para tener una vida sana, uno de los puntos es que tú puedas ver un árbol a menos de X metros, 30, 40 metros, y bueno, ya veis aquí que los tenemos en abundancia y a pocos metros, ¿no? Eso da una calidad de vida física y también mental, claro. Relajarse viendo estos paisajes no vivir el estrés de la ciudad. Pero Inma, también una cosa es cierta, y te lo digo porque tú, al final también lo que te hace más sabio y más sabia es la experiencia vital. A pesar de que yo también estoy viendo que es momento de romper con todo lo que creíamos que era cierto, porque a veces a los más mayores también tienen muchas creencias limitantes. Sin embargo, sí que es cierto que a pesar de que las personas, eso relacionado con lo que comentabas del aumento de la población aquí, y de que la gente busca la naturaleza para ser más feliz y para que los hijos crezcan en armonía con la naturaleza, porque somos naturaleza. Pero yo te digo una cosa, por lo que tú has visto, y sin que tengamos estadísticas, ¿pero tú crees que realmente la gente entiende lo que es estar conectado a la naturaleza? ¿O a veces hay un poco de confusión? A ver, yo pienso que hay veces hay cosas que no se entienden. Hay mucha gente que dices, bueno, pero has ido a este sitio, a este otro, has disfrutado de este... Claro. Y claro, te dicen, no, ¿vale? Claro. Aquí es un sitio que con el paso del tiempo la gente también se acostumbra. Hay que entender que hay gente que viene del Caribe, ¿vale? Y de golpe... claro, sí, claro. Todo Centroamérica, claro. Y Sudamérica también. Países latinos, sí. Sobre todo los que vienen del Caribe, que están acostumbrados a esas primaveras, veranos eternos y demás. Y aquí, yo lo que digo, vivir en el valle, aparte de la conexión que tienes tan importante con la tierra, es que tú notas el paso del tiempo, ¿vale? Que tú ves que
en el mes de mayo, cuando empieza ya, se va la nieve, empiezan a florecer los prados, o en otoño que se pone de unos colores, Sí. porque en este mismo sitio que estamos, tú vienes en otoño, y toda la franja que hay de hayas y tal, Sí. que está todo lo que tenemos aquí detrás, que es la Artiga de Lin, hay unos bosques de haya magníficos y que se ponen de un color dorado, y que luego se cubre de blanco en invierno. O sea, eso que tú notas pasar. O sea, a mí me gustaría estar viviendo en un sitio donde todo el año se vive por igual. Claro. Dices, sí, bueno, pues buena temperatura y eso, pero aquí en invierno hace frío, en Claro. verano hace calorcito, pero notas el pasar y estos ciclos vitales que pienso que son fundamentales de sentirlos. Bueno, y yendo más allá, al final estos son los ritmos circadianos. Sí, sí. O sea, eso es lo Vale, que... sí, es igual que el día 24 horas, Claro. los meses de 4 semanas, Claro. las 4 estaciones del año, todo esto tiene una influencia en la persona también. Totalmente. Inma, una cosa, yo creo que tú, bueno, yo creo no, sé seguro que tú sabes más de lo que dices. Yo sé, solo digo lo mismo, yo solo sé que no sé nada. Que a veces sí solo sé que no sé nada, y bueno, pues evidentemente de estar tantos años trabajando con niños, con Sí. familias, y siempre pues viendo también, ¿no? Pues estos, por ejemplo, ahora estar atendiendo a los hijos de los que yo tuve como niños, Claro. ¿vale? Esto pues te da un cerrar el círculo, Claro. de una forma que es pues muy agradable, en cuanto que, bueno, pues está el grado de conocimiento personal, la confianza, y entonces con eso ya tienes mucho de ganado, ¿no? Sí, lo que pasa es que la confianza, igual que el respeto, no se puede comprar. Quiero decirte que tú eres una persona muy estricta y también muy hermética. O sea, no, pero no hermética, porque tú tienes la mente muy abierta, mucho más de lo que dices. Tranquila, que no te voy a poner en entredicho. Pero sí que es cierto que Inma, que eso es muy importante, que no es algo que se te haya dado a ti en una tómbola, sino que es algo que trabajas al día a día, 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, estás muy comprometida con tu labor. Sí, pero eso social. ya es una cosa que está impregnado en la misma persona. Claro. A veces nuestros padres nos decían, pero chicos, ¿pero por qué? ¿Por qué hacéis tantas cosas? ¿Por qué trabajáis tanto? ¿Por qué tal? Y yo siempre les decía, prohibido quejarse, la mitad de la culpa la tenéis vosotros, ¿vale? Porque ellos fueron los que nos educaron un poco en esta línea, pues de el trabajo bien hecho, un poco la norma, cada cosa tiene sus límites, estar abiertos a todo el mundo, intentando Inma, ayudar. Pero Inma, tu educación, porque no todo el mundo está educado así, ojalá. Ya, pero ojalá. Por eso que eran otros tiempos y nos educaban así, y entonces pues... Bueno, pero yo he conocido a más gente y no están Inma, eso también depende de ¿no? el entorno social, cultural, económico, etcétera. Bueno, nosotros éramos muchos en casa, familia numerosa. Yo tengo 7 hermanos detrás, y entonces, claro, o se pone un poco de orden o eso no. Y esto da, pues... 8 contigo. Sí. Te da y tienes otra hermana que es médico, bajada. porque me lo dijiste. Sí, el segundo es médico también. También es non-stop en cuanto a su actividad laboral. Vale. Y bueno, los demás, maestros, ingenieros, hay de todo. O sea que todos habéis hecho formación superior, digásemos. Sí. Wow. Y 8 hermanos, se dice rápido. Se dice rápido. Se dice rápido. En casa, cuando estamos con mis hijos, con las parejas y los nietos, estos días los días de fiesta, o cuando vienen todos a visitarnos aquí y tal, mis hijas siempre me dicen, y esto, Mare, que es como llamaban a mi madre, Mare, cada día.
que me decía, sí, esto cada día. O sea, Wow. 12 cubiertos en la mesa para Claro. comer, para cenar, para merendar. Las meriendas de antiguamente, que era el pan y chocolate, cuando volvías de la escuela, pues claro, era a tableta de chocolate diaria, Claro. porque se acababa enseguida. Claro, claro. O sea, Porque hay que repartirla. multiplicando siempre por esto, por todos los que éramos. Inma, quiero hacerte una pregunta así muy clara, pero que también es muy global. ¿Cómo crees que puede erradicarse la pobreza? Uf, Ya sé que es muy amplia. Por ejemplo, hay un sector de educación, pero sí que es cierto que vivimos en un mundo, yo creo que está claro que tú lo haces lo mejor que puedes, yo también lo hago lo mejor que puedo, seguro que alguien que nos esté escuchando también, pero ¿no ves que la gente mira mucho el ombligo el y no Malik, mira a los... sí. sí. Eso es un problema, ¿vale? Un problema en mayúsculas. Un problema en mayúsculas. Hay pobreza que será difícil de erradicar, pero si todos mirásemos un poco al vecino, y no hace falta irse No, a otro país, a aquí, la aquí. India y tal, sino Aquí, que aquí, sí. aquí también tenemos un poquito de pobreza energética, porque cuánta gente a veces llega a final de mes y no puede pagar la calefacción, que sobre todo aquí en el valle necesitamos. Entonces, erradicar del todo, pues bueno, solo que todo el mundo mirase a su lado y con qué puede ayudar. Claro. Esos granitos de arena bien repartidos. Evidentemente que el ayudar a los demás, a veces se piensa en hacer pues el donativo o esto, No y mucha gente desconfía a veces de eso. Bueno, porque ¿qué se hará con este dinero? ¿Qué se hará con este? Vale, lo doy y luego lo revenden o tal. El otro día en las noticias, las desgraciadas noticias de la franja de Gaza, estaban tirando bultos de material pues con comida y material humanitario, y eso que se había mandado se estaba revendiendo en el mercado de segunda mano. Y esto, ¿vale? Cuando la situación está en límite en determinados sitios, pues pasa eso, que enseguida está el más avispado, el más no sé qué, bueno, y cuando ves pues lo de Gaza, los que iban a estar en la cola de la terrible hambruna, que van, o sea, es un tema muy duro, lo de Gaza, pues es que lo tenemos ahora cada día en las noticias y tal. Lo que pasa es que, Inma, la tristeza de la guerra y la tristeza de la hambruna y bueno, pues, el genocidio, sí, con todos los miles de niños que han muerto en esta guerra. Esto es muy triste. Pero lo que es triste, Inma, en realidad, si tú vas al origen de esto está pasando porque 4 personas, ¿vale?, están decidiendo que por su ego... y luego la respuesta internacional, habría que saber bien la letra pequeña de todo, pero la respuesta internacional tampoco no es no venga, es. vamos, Claro. vamos a por ello. Y bueno, y ahora es esto, pero luego están los campos de refugiados que hay en muchos países del mundo. Conozco muy de cerca los campos de refugiados del Sáhara, que yo voy periódicamente allí, y claro, estás allí, atiendes a esa gente y tal, y cuando te das la vuelta siempre están las reflexiones, ¿no? De decir, vale, yo puedo entrar, salir cuando quiero y tal, yo me vuelvo a mi casa, tendré mis comodidades, pero esta gente se queda aquí. Y ves que tampoco no hay una voluntad por parte, aquí tendríamos culpas varias, de gobiernos y de tal, pero que eso sigue allí desde hace, va a ser pronto 50 años, y esa gente sigue allí, y eso es muy terrible. Bueno, todas las guerras que hay en el mundo, eso es sin sentido. Sí. Sin sentido. Pero una pregunta, Inma. Cuando, por ejemplo, tú vives con este sentimiento tan social, ¿verdad que eso se lleva adentro?
Porque es una motivación a ti que te nace de forma intrínseca. A pesar de que tú digas que es por la educación, que obviamente te influye, hay una parte que es intrínseca de la persona, que está siguiendo su misión. Aquí, por ejemplo, vengo a relacionarlo con el tema de, porque yo te pregunté por él, ¿te acuerdas? El doctor Manel Sanz. Sí. Por ejemplo, este señor, hace años él lo cuenta, que estuvo anotando los casos de experiencias cercanas a la muerte, las experiencias que tenían sus pacientes o sus enfermos, como dice, que yo pienso, señor, que son personas, pero claro, los médicos veis a enfermos. Sí. Lo que pasa es que fíjate que él dice ahora, ¿no? Que no lo decía en su momento por miedo a que lo encerraran en un psiquiátrico. Pero yo ahora pienso y veo, este señor sabía que tenía que hacerlo. Lo que te quiero decir con esto es que él esta motivación la tenía intrínseca, porque su educación, sí que él cuenta mucho que tiene una educación católica y lo dice abiertamente, sin embargo, no había más. No había más. Lo digo porque tú, además de la educación, es más, tú estás siguiendo lo que te nace de dentro. Sí, porque quizá la profesión lo hace, todo y que cuando viajas en viaje de cooperación, claro, tú ves que cuando vas a atender en un país con necesidades, todos son necesarios, siempre, claro. Quizá porque estamos muy educados en el Médicos Sin Fronteras Sí, y tal, ¿vale? Sí. Pero cuando hay una necesidad, las necesidades son las sanitarias, porque es que lo de la salud ya es como, sí. Dicen, si estás bien, estás sano y físicamente estás bien, pues bueno, estarás en otros temas también bien, ¿no? Y parece que el sulayá, ¿cómo se diría? El curar, ¿no? O el cuidar y el curar va muy intrínseco en la profesión sanitaria, pero luego ves que esto lo pueden hacer también maestros, payasos, totalmente, ingenieros, personas, arquitectos, da igual. todo el mundo en su trabajo puede aportar algo. Exacto. Bueno, ya lo habéis visto con ¿cómo es? El cocinero este, que también se ha dedicado, el José Andrés, ¿no? También haciendo bocadillos para no sé qué. Sí. Y más, yo no miro la televisión. No, bueno, yo las noticias que puedes leer, pero quiero decir que todo el mundo puede aportar. puede aportar lo suyo. Entonces, el hecho de que sí que estamos en una sociedad que quizás nos lleva a individualismo, mientras yo lo tenga, miro para el lado. Ahí va yo, Inma, ahí va yo. Lo que pasa es que no me gusta decirlo tan así, porque esto tiene una historia y un origen. Y yo lo que voy es a buscar el origen de esto. ¿Por qué? Si lo que queremos, lo digo porque yo lo he vivido aquí, como persona de fuera. Yo he vivido esto y ahora estoy muy bien, me he construido mi imperio, ¿no? Por decirlo así. Pero no es aquí, ¿eh? O sea, esto pasa a todo el mundo. Obviamente hay lugares que la gente es más, que te acogen en casa, ¿vale? Eso es un tema también educacional absolutamente y social. Pero sí que es cierto que como persona que se ha tenido que construir literalmente, lo he vivido y ahora también que estoy en otro lugar socialmente y educación, porque vas creciendo también. También veo que hay una parte educacional que falta muchísimo. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que ahora vive en Estados Unidos y que estuvo a la India estudiando el máster y un año viviendo, y me dijo, Inma, que ahí las mamás dejaban las hijas en la calle con 4 años para que se prostituyeran. Y yo, cuando me lo contó, era como que no me lo podía creer, y ella me decía, pues, esto es la educación. Eso, o sea, la madre cree que la hija lo tiene que hacer, o sea, es que no... Bueno, es que si te pones en estos... ¿Cómo puede el ser, tema Inma? educación y el tema cultural. Cultural, y las niñas... La cultura influye en la educación. Sí, claro. Y las niñas cuando se van, las de África, o cuando se van, las que viven aquí quiero decir, en Europa, y van en verano allí, y entonces tienen el problema de la mutilación genital femenina, ¿vale? Yo tengo una amiga pediatra que trabajaba en la zona de cerca de
Gerona, Olot, Bañolas Sí. y demás, que tuvieron un boom de inmigración, gambianos, saharianos sobre Sí. todo, y claro, y de golpe se empezaron a dar cuenta que las niñas iban ahí en verano a ver a las familias, y si la abuela o de la tribu mandaba esto, las hijas accedían que las nietas fueran mutiladas. Esto es muy grave, y entonces se empezó a hablar de esto y todo el mundo pues estábamos al tanto, de que, y ahora todo el mundo sabe que esto está penado por la ley porque esto es una agresión importante. Y muy Y importante. luego ha habido, Irreversible. pues ha habido gente, especialistas estos ya en el caso de ginecología y tal, que han intentado pues bueno, hacer reparaciones plásticas de lo que se destruyó en su día. Claro, esto es un tema de Increíble. costumbre, cultural, religioso, lo que sea, pero que hace mucho daño. Entonces, bueno, contra estas cosas hay que luchar, igual que lo que dices de, bueno, pues de estas niñas de la India o de los matrimonios concertados con jovencitas Pero por ejemplo, muy Inma, jóvenes. O sea, que en este caso la mujer totalmente. pagamos un pato muy grande, Sí. en general. Inma, pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo tengo vecinos, ¿vale? Y veo cosas relacionadas con la religión, que yo no sigo ninguna religión, ¿vale? No, soy antirreligión. Obviamente la religión, que me decía el novio de mi hermano el otro día, que pensé, mira, toda la razón, me dijo, se creó para dar explicación a lo que es el tema tal. Sí. Lo que pasa es que con el paso del tiempo los humanos lo hemos revertido y lo hemos encriptado todo y lo hemos disfrazado como hemos querido, como se ha convenido, ¿no? Pero por ejemplo, yo veo, ¿no?, que una niña de 12 años tiene hermanos, la niña cuida a los hermanos. A medida que se va haciendo mayor le obligan a hacer X prácticas de comida y tal, ¿no? Estar sin comer, eso. Después le obligan a ponerse Sí, pero aquí hay una cosa que hay personas que dicen, no, ellas son libres. No. La libertad es cuando desde tu mente educada, porque educar es desde dentro, no formada. Formar es, tienes que hacer esto, si no, Dios te va a castigar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, que la dejo al aire, porque ni tú ni yo tenemos la respuesta, Inma. Es algo muy subjetivo y es ensayo-error. Sí. Pero, por ejemplo, cuando yo veo estas cosas, dices, ¿qué puedo hacer? Si esta persona en realidad, si le dices algo, también se lo toma a la defensiva. ¿Sabes? Cuando están tan metidos en la religión, etcétera. Sí, a ver, hay algunas costumbres de estas. Hablabas, por ejemplo, de los días de ayuno. Sí. Vale. Yo un día, aquello que piensas, ¿no? Y recibes por las redes y por todo, la dieta del ayuno intermitente y no sé qué. Sí. O sea, y luego nos echamos las manos a la cabeza cuando hay una familia que durante 4 semanas al año hacen Ramadán, ¿vale? No. Entonces, yo no veo malo el ayuno, yo veo lo que hay detrás, la amenaza. Que es una cosa, bueno, que puede ser... Si no lo haces... Sí, porque lo hacen a partir de una cierta... Yo, claro. por ejemplo, en la consulta a veces les digo, cuando sé que son un poco mayores, y que ya... Digo, oye, ¿y para ir a la escuela a hacer Ramadán? Dice, bueno, no, los sábados y domingos y tal. Porque entienden eso no como una obligación, sino que es como una... Costumbre que purifica, costumbre... Y es verdad, es lo que decía, o sea... Sí, ¿vale? Entonces, ¿verdad? lo tienen tan, digamos, metido en su costumbre, que es como si un día de Navidad aquí no hacemos canalones y el pollastre rostit, ¿vale? Pero te digo una cosa, yo hace tiempo, o sea, la Navidad, no sé si me entiendes, me ha abierto tanto la mente que sí que es cierto que sigo las costumbres catalanas del tío y tal, y yo creo que también sin querer estoy metida en las costumbres católicas. Sí, porque es la sociedad en la que estamos. Sí,
Pero yo no voy a mis, nunca he ido. Ya. Claro, no estoy ni bautizada ni nada. Bueno, Los he bautizado a mis hijos en el río. Esa es mi religión. Esto. ya, sí. Bueno, pues eso que decías, entonces para ellos no es ninguna obligación y saben que durante esa época y luego llega la noche y hacen sus festines Sí, sí. y se encuentran la familia. O sea, veámoslo un poco como una costumbre que ellos lo viven y lo viven. Están aquí, estando en Sí. donde estén y lo van a hacer, ¿vale? Entonces, se respeta y ya está. Totalmente. Y no hay... Pero Inma, ¿no que hay ves que momentos que, hay por un ejemplo, grado que yo les... Por de ejemplo, dogmatismo sí, que sí, realmente existe ya. y es grave? Pero no solamente en esta religión. Mm. Te estoy hablando yo. Bueno, en general, sí, sí. Sí, las religiones son a veces con normas muy estrictas y que en determinados momentos también han hecho un poco de daño por lo mismo es la religión musulmana con estas costumbres tan, dijéramos, estrictas, pero la religión católica en su día también, ¿vale? Y como en todo hay que tener mente abierta y tal. Yo soy creyente, pero no me he visto jamás forzado a ninguna. Las Tenemos cosas mucha suerte. que haces las haces porque Para ti. las piensas y porque piensas que lo haces así y que no haces daño a nadie. Totalmente. Y ahora una pregunta, Inma. ¿Dios existe? ¿Cuál de ellos? Mira. ¿Cuál de ellos? ¿Vale? Bueno. ¿Crees en muchos dioses? ¿Crees que No, hay no, muchos no, dioses? no, yo. Te lo pregunto porque Sí. esa vez que te mandé el vídeo del doctor Manuel Sanz, Sí. que fue cuando yo también lo conocí, entonces es como que también me di permiso para hablar un poquito más abiertamente de lo que es la energía. Él habla de la supraconciencia, de todo lo que es lo extracorpóreo. Sí, que hay más cosas, está claro que Exacto, sí. eso te pregunto. ¿Vale? Y el doctor Manuel Sanz es un poco pues con el vida, el más allá de la muerte, ¿no? Hay algo. Pero aparte del más allá de la muerte, es que esto está muy vinculado contigo, Inma, que yo un día te lo pregunté también. Bueno, te lo comenté. Hace pocos días él publicó un vídeo que decía que los niños son supraconciencia, que los niños Sí. están súper abiertos. La mayoría de niños ven espíritus. O sea, tienen un amigo invisible, ven más allá, a veces hacen comentarios y dices, ostras, Sí. o sea, porque están conectados. Están conectados. Y tú eso lo vives cada día. Y son vírgenes. Quiero decir, Total. que no Mente están blanca. influenciados Exacto. por eso. Entonces, por eso te sueltan a veces las cosas que te dicen. Que saben. Y tal, porque lo hacen desde, bueno, pues la pureza. exactamente. Los demás, pues ya, pues hay que mantener las formas o tal. A veces es el que dirán, a veces es el querer mantener tú te has hecho ya tu esquema, tienes tu chasis y no te puedes salir de allí y esto te fuerza a una serie de cosas y dices, ¿y esto me cohíbe la libertad? Bueno, pues siempre habrá cosas que no puedes hacer por respeto a los demás. Pero ¿cómo qué? O sea, ¿cómo qué? ¿A qué te refieres, Inma? No, pues que a veces pues por, yo qué sé, si nos ponemos con esto de la religión, por ejemplo. Vale. ¿Cuántas veces hay gente que no es ni creyente ni nada y luego hace sus celebraciones y los hijos, por no poner en malestar a los padres, celebran ceremonias religiosas que total, sin sentido. Ni les va ni les viene. Total. Entonces dices, ¿hasta qué punto a veces no hay que explicarlo, ¿no? Claro. Que esto pues no. O que no quieren o que... Pero Inma, porque yo creo que la gente estamos mal formados. Es decir, a mí me encanta la educación y soy maestra, de hecho. Lo que pasa es que no nos educan, nos forman. Sí. Hasta que hay muchas personas que ya se han dado cuenta
Pero yo, por ejemplo, haciendo el doctorado he aprendido mucho y lo que más he aprendido es a buscar información, a abrir mi mente. Porque claro, cuando haces un doctorado tienes que espabilarte. O sea, para hacer por ejemplo, una revisión sistemática, ¿vale? Un metaanálisis, estaba en clase el año pasado y el profesor dijo, ¿qué tanto por ciento de información sobre ese tema concreto que quieres hacer la revisión creéis que es lo que necesitáis para hacer la revisión? Él dijo, un 70 o un 80%. Y yo dije, 70. Y él dijo, ni 70 ni 80, el 100%. Y claro, yo ahí dije, wow. Y claro, para hacerlo bien hecho, que ahora ya sabemos cómo está todo, quiero decir, que ahora cualquier persona pagan, San Pere canta, sí. Pero nosotros hacemos las cosas bien. Y a mí esto no me ha pasado nunca, Inma. O sea, ya te lo digo. Pero el tema es, ¿no? Cuando haces las cosas bien, que hacer las cosas bien a veces no es pasar por el tubo y hacer lo que te dice la institución, no. Es realmente conocer, más conocimiento, aquí, allá, hablar con esta persona, hablar con la otra. Bueno, es que cuando se te abre el estar informado y tener todo el abanico de posibilidades, y a partir de ahí tú decides, actúas, piensas. Exacto, desarrollar tu pensamiento, tu creencia. Pero, por ejemplo, Inma, tú que eres médico, ¿no? Y bueno, aparte de ser médico, que eres una persona, ya te digo, muy comprometida. ¿Por qué crees que hay gente que todavía no cree o no quiere ser consciente de que somos energía? Y de que la energía rodea a las personas y de que tus palabras, tus pensamientos, tus acciones organizan y crean tu campo áurico, y tu campo áurico también resuena con todo lo que hay a tu alrededor. Sí. ¿Por qué hay gente que están herméticos? ¿Qué les pasa? No sé, quizás que piensan que tiene que ser así y que es así porque sí, no porque ¿Tú crees que lo piensan? Todas estas influencias, pues no sé, pero por ejemplo, yo cuando estoy con los adolescentes a veces en la escuela, ¿no? Vale. Una de las clases, creo, de las charlas que hacemos y tal, son los cambios puberales, el tema de educación sexual, y tal, ¿no? Entonces siempre a los niños estos de 10, 11, 12 años les motiva mucho que les expliques, ¿no? Y entonces, pues bueno, el óvulo y el espermatozoide, esto les encanta. Yo a mi hijo de 6 años ya le estoy contando, porque me lo pregunta. Pero bueno, yo se lo enseño con fotografías de estas de microscópicas, y que se ve. Y entonces yo les digo, vosotros pensáis, aquí está todo el material genético de lo que luego será una persona que será pues alto, bajo, con pelo rubio, con pelo tal, con pelo no sé qué, con la nariz así o así, y todo dependiendo de los cromosomas que tiene en esto que ni se ve. Entonces cuando les enseño fotografías de distinta gestación, mira, aquí se está formando el cerebro, y aquí los riñones, y aquí las piernas, y los brazos y los dedos. ¿No pensáis que esto es una maravilla? Es magia. Que es una magia inexplicable, ¿vale? Y bueno, si te pones a pensar, y entonces se quedan todos parados mirando, que de eso pueda salir una persona, ellos mismos, ¿vale? Y la evolución que sigue, y luego, pues, lo que es, en definitiva, y lo ponemos en el cuerpo humano, pero lo podemos poner en la naturaleza, con los animales, con las plantas, con todo, ¿no? Entonces, aquí hay energía, claro que hay energía, todo es energía, ¿no? Sin energía no fluye nada. Dile la energía de lo que sea. Sí, energía. Pero en nuestro organismo funciona a base de con impulsos eléctricos, de reacciones, claro. A ver, tú sácale la electricidad del corazón. Exacto. ¿Vale? O sea, el corazón es un músculo, que esto cuando vienen a veces y les hacemos un electrocardiograma, ¿no? Y dice, ¿y esto por qué se mira? Bueno, pues esto te está mirando la actividad eléctrica de tu corazón, ¿no? Se llama así, actividad eléctrica, si yo no estoy enchufado, ¿no? Porque es tan sabio el músculo, el miocardio, que tiene esta energía que late por sí solo, ¿vale? Entonces estos son, y ahí hay una serie de reacciones
químicas y tal, y que esas reacciones son las que dan pues este movimiento y tal, y que nuestros músculos se muevan, y ya luego lo del cerebro ya es punto y aparte, porque el cerebro, dices, bueno, el cerebro es el disco duro, ¿no?, de todo el organismo, y cómo, y la memoria, y bueno, son cosas que a veces es que dices, no sabemos todo lo que hay, y nunca lo sabremos. porque a nivel de neurología hay todavía muchos interrogantes. Claro. Y esto por qué pasa, ¿no? ¿Por qué pasa cuando pasa y por qué pasa cuando deja de pasar? ¿Vale? Y ahí tenemos el ejemplo con la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Cuando personas que han sido intelectualmente potentes y válidas, y de golpe hay una desconexión, que ni se acuerdan ni de lo que son, ni de lo que hicieron, ni de lo que... nada. ¿Y por qué pasa? Pues todavía no se sabe, y ahí hay mucha investigación. No se sabe en el campo médico, pero por ejemplo, yo esto soy ignorante, pero sí que, por ejemplo, sé que existe la biodescodificación, que es cuando se encuentra explicaciones como más allá de lo que es que se secan las neuronas, o las conexiones interneuronales. Sí, totalmente. No, entonces, incluso puede haber, hay cosas que no todo tiene que ser porque, yo qué sé, una fractura al hueso se rompe últimamente, y hablábamos de estos del Alzheimer, que yo en algún caso conocido, por simple deducción, decía, esta persona, y sobre todo mujeres, esta persona fue cuando murió el marido, cuando su hijo tuvo aquel accidente, cuando no sé qué, el estrés de repente ya no pudo más. De repente es como un hachazo. Claro. Y las últimas investigaciones hace poco hablaban de esto, que realmente a niveles así, pues eso, ¿no?, que dices a nivel global, una cosa es el nivel individual, pero a nivel global y sumando, que parece ser que hay una relación con un factor estresante importante. ¿Vale? Por eso que también el tema estrés, que nos hace daño todo, al cerebro, al corazón, a todo, es tan importante como controlar esas situaciones de estrés, que las vivimos todos. Todos, nadie se salva. Nadie se salva de que en un momento dado puedas tener un estrés, en el trabajo, en la familia, en lo que sea. Y bueno, cómo saber afrontar esas situaciones de estrés para decir, venga, va, me mantengo en... Bueno, tú misma. No, yo me pongo a 100 rapidísimamente, pero también aprendo un poco tu orden, tú tienes tu orden a poner el punto cero, y luego la suerte, que yo siempre diría, cada día sale el sol, ¿vale? Queramos o no queramos, y el darle la vuelta y tal hace que empezamos un nuevo día y empezamos otra vez de cero, y a veces esas cosas que has vivido terriblemente el día antes, dices, venga, va. Un poco aquello que dicen, ¿no?, consultado con la almohada y con un poco de reposo, al día siguiente lo ves un poco distinto, y a veces relativizas, y efectivamente no había para tanto, ¿no? O sea que cada uno controla su estrés también de una manera, otros corriendo, otros cogiendo un instrumento y tocando música, o salir a la montaña a disfrutar. Totalmente. Pero, y otra pregunta, Inma. Como sabes, hace unos meses entrevisté a otra compañera tuya. Sí, a la anestesista, Mirza, sí. Ella, cuando se apuntó a mi escuela de Reiki, no sé qué día fue, pero me contó que fuiste tú la persona que le dijo a ella, y está en la entrevista, que no es ningún secreto. O sea, ya es público esto. Mirza, es público esto. Pero tú ella había puesto la anestesia a una paciente, y ella pues es muy cariñosa, y bueno, ella ya es energía Reiki, ya lo sabemos, pero bueno, no lo sabía hasta al menos este momento que tú le dijiste. Entonces se ve que tú le dijiste, tú estás haciendo Reiki, tú le dijiste a ella, y ella te dijo, y entonces te preguntó. No le contaste mucho, pero ella se empezó a informar. Bueno, por lo que tú le dijiste. Bueno, ¿Cómo lo sabías tú esto? No sé exactamente, no sé si tercer grado, empieza el tercer grado. No sé si exactamente le dije esto, pero
con Mirza, aparte de ser una compañera de trabajo y una muy buena profesional, hemos compartido pues muchos ratos a veces Claro, estresantes, claro. en urgencias con un Y de paciente tensión. inestable, en la sala de partos, Claro. atendiendo a una madre, o en quirófano en una cesárea urgente, o en quirófano con un niño y tal. Entonces, bueno, pues son esas cosas que cada uno tiene su función, pero si ves que hay algo que no va y está más directamente relacionado con lo de uno con lo de otro, pues te acercas, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Y entonces siempre tenemos así un poco de comunicación. Luego, por su trabajo como anestesista, y aquí en el Valle, que la gente es muy próxima y tal, hizo todo lo de la atención al dolor, ¿vale? Sí, es cierto. Y Se está yendo de la pregunta, Inma. No. Y es que no recuerdo exactamente si yo le dije esa palabra. A lo mejor Bueno, ya lo ella hablarás lo interpretó así, Inma, ¿tú le pero dijiste? sí, no Eso sé. significa que tú ya conocías esto. Bueno, sí, pero yo no he O practicado o ni que te sé. conectaste con tu supraconciencia. Bueno, no sé cómo se lo debí decir, pero no sé, no O lo sé. o sea, no sabes que sabes. Pues a lo mejor es eso, ¿eh? Seguro que en ese momento te conectaste con bueno, yo le digo la fuente, la conciencia primera. Porque, por ejemplo, esto lo cuento, pero sí que tengo el permiso de Mirza, ¿eh? Pero sí que es cierto que yo, Mirza, yo sí que, porque al final yo soy muy sensible y noto a la gente. Entonces yo veía que Mirza estaba abierta, pero... Sí, pero... Hasta ahí, claro. Claro, pero no porque no quisiera, porque si no, no hubiera venido. O sea, la gente que viene es por voluntad propia, solo faltaría. Lo que pasa es que sí que es verdad que claro, saliros de vuestra estructura, lo que has dicho tú, de vuestra estructura mental, que vale, que te dicen, sí, me conecto con la energía, ay, sí, cuento hasta 10, hago un símbolo y la energía pasa, vale. Eso yo creo que se lo puedo creer cualquier persona. Y ya que no sea porque lo veo, en mi familia también. Ya no es que sea una creencia, sino que dices, va, si va bien, bien, si no, no. Total, como solo es poner las manos. Ahora, no, pero a veces no es necesario eso, porque tú puedes estar simplemente estando al lado de un paciente terminal y de su familia. Pues bueno, desde la ley de la eutanasia hemos tenido aquí algunos casos y incluso tuvimos un caso de un compañero nuestro, que claro, fue muy duro. Claro. Y ahí pues había que estar y había que transmitirle tranquilidad, y así se fue. Este compañero se fue absolutamente tranquilo, convencido, en paz y tal, y eso es porque, bueno, pues la atención en estos últimos momentos ante su decisión. Vale, él pues, lo decidió. Sí, claro. Sí. Entonces, pues, ya digo, Mirza en el caso de su especialidad no es solo anestesiar el tal, sino es también, pues eso, estar al lado del terminal, al lado de llevando y dirigiendo un poco todo el tema de la eutanasia, y allí hay pues mucho que acompañar. Totalmente. ¿Vale? Lo que pasa es que, Inma, aquí es donde vengo, que por ejemplo ella sí que se ha abierto y, como ella muy bien dice, súper humildemente, se está preparando. ¿Pero para qué se está preparando? Pues para entender todo más allá de lo que, digásemos, que ha entendido y comprendido hasta ahora, porque ahora ella ha abierto su mente, ha abierto más su canal, aunque ya fuera un canal de buena energía, pues todavía más. Pero gracias a personas como ella, y como tú también, aunque no quieras contarnos, ¿no? Yo ahí, que yo ahí pero no me veo capaz ni... Pero Inma, me refiero a que si ella no... hay personas, y ya no hablamos de médicos, sino que es sota, caballo, rey. Pero cuando estás tratando con las personas, hay mucho más allá. Tú mismo lo estás diciendo. A ti te viene gente de muchas culturas. Si tú no abres un poquito tu mente y dices, vale, a esta persona no lo puedo tratar así porque no me va a entender. Me refiero que... pero si tú te pones al lado de la gente y dices, la energía, yo siempre pienso que fluye la energía positiva y la negativa, ¿vale? Y tú notas que hay buen feeling, buena relación cuando
tú te pones al lado del otro, Total. sería eso un Sí. poco en sus zapatos, Sí. ¿no? Te pones al lado del otro Sí. e intentas acercarte. Sí, Por ejemplo, esto que decías de las distintas culturas. sí, Los magrebíes y pues, sobre todo sí, todo el norte de África sí, en sus, y de religión musulmana, sí, ¿vale? Cuando nace el bebé, tú se lo puedes dar a la madre, pero si tú se lo das al padre, lo tiene en brazos y le dices, toma tu hijo, rézale lo que tienes que rezarle. ah, vale. Entonces cogen al niño en brazos y le recitan algo a la oreja del niño. Eso es tan sencillo Sí, simple. como hacer esto, Sí. pero simplemente por conocerlo y saber que eso, bueno, ya está, ya hemos roto una serie de barreras. Él ya no está en tensión. Ya está, te exactamente. entiendo. Y ha fluido esa Ya. energía positiva. ¿Vale? ¿Vale? Otro día te enfadarás porque lo que sea y entonces dices, bueno, ya lo arreglaremos, mañana lo arreglamos. Pero el empatizar y el Total. ponerte al lado de esa persona que está lejos de su familia, Ya. qué tal, y eso que hoy en día con los medios que Sí. tenemos, puedes estar Casi todo el lejos, mundo, pero totalmente. Comunicados. podemos acercarnos. Sí, ¿vale? sí, es mucho más fácil al menos. Entonces que ves que necesitan pues bueno un poco de soporte en estos momentos, que la familia es soporte. Cuando nace un niño, cuando hay una desgracia, cuando Sí. fallece uno, necesitamos el soporte de Sí. nuestro entorno, ¿vale? Y así se soportan muchas cosas, porque a veces dices, no, yo puedo, no, yo puedo, bueno, ya me lo dirás. Totalmente. Si puedes y no necesitas, pues eso de que el vecino te venga a decir, oye, ¿necesitas algo? Total. O ¿Quieres que te sea vaya a comprar el pan? Exactamente. En los pueblos de aquí, Sí, la gente que con gente mayor y tal, simplemente decir, oye, que bajo al súper, ¿qué necesitáis? Sí. Bueno, pues eso hace que la cosa ruede y ruede Sí. mejor. Sí, ¿Mm? totalmente. Estoy muy contenta de estar aquí con Inma. Lo que pasa Bueno, es que... este sitio, ¿sabes que aquí estaba el antiguo pueblo de Vilamos? Hostia, no y lo se lo sabía. llevó no sé si una luz de piedras ¿Qué o de lo que dices? fuera. Y la ermita que hay aquí detrás, Sí. que es una o sea, ermita muy pequeña, sí. la ermita de San Miquel, esta ermita pienso que es de las primeras que hubo aquí en el valle, Wow. que es de un estilo muy románico lombardo, pero es un sitio que Ahora iré. simplemente por el sitio donde estamos, esto ya... Sí, es mágico. De hecho, hace años cuando hacía clases de yoga al aire libre, hacía entrenos y clases de yoga, voy a retomarlo en septiembre, Ya. que lo sepa la gente. Vinimos aquí y vino muchísima gente. Sí. Una vez y algunos vinieron en bicicleta y estuvo súper bonito. Hace años, quizás hace 5 años, pero vinimos justo Sí. aquí. Y hace poco entrevisté al alcalde de Vilamós, Sí. pero esto no me lo contó. Yo creo que estaba un poco nervioso Ya. en la entrevista, porque le hice hacer juramento de que ¿De haría qué? el bien, Ah. de que haría el bien y de que se guiaría por la luz. Y se lo hice hacer juramento al Uriol. Molt bé. Sí, no. Y Uriol fue súper sincero y me encantó, Inma, porque él dijo que hacía poco, o sea, contó una experiencia suya personal, que tienes que ser valiente también para contar esto, porque es que lo ve mucha gente. O sea, yo decía, yo no soy viral, decía, tranquilo, pero es que a veces es más increíble 1000 personas reales que te vean, o 600 personas reales, que ya sabes que ahora hay bots y inteligencia artificial y tal. No, la gente que ve son reales. Porque yo nunca he pagado publicidad ni nada de esto. El tema, que él contó que había pedido ayuda, bueno, él le decía a una pitonisa. ¿Ah, sí? Sí, yo me quedé alucinando. Y también yo creo, Inma, bueno, yo creo no, yo sé, que eso, que tú, sin querer, lo haces de forma inconsciente, pero realmente tú sabes que tú tienes una sabiduría más allá de lo que es, ¿sabes? Lo material, aunque tú no lo sepas, porque tú sí que es, por ejemplo, la Marian Rojas Estapés, la psiquiatra, Sí, sí. Ella a veces, un día, porque yo me informo mucho también,
no a través del telediario, sino busco otros recursos, ¿no? Otros medios, ¿vale? Vamos a llamar así. Y una vez una chica que fue paciente suya, bueno, dice que fue a consulta y dice que solamente entrar, Marian Rojo, dice, ¿tú no tienes hijos? Y ella dijo, no, no queremos tener hijos. Y le dijo, vale, cuando termines la terapia conmigo vas a estar embarazada. Pam. Quiero decir que hay veces médicos y gente, ya no solamente médicos, ¿vale? Porque hay gente que no somos médicos que también sabe, y gente muy válida, lo que has dicho tú, que cada persona, mi marido, no tiene ningún estudio y sabe más que toda la facultad que yo he estudiado, ¿sabes? Sí, es un tío muy sí. curioso y... Bueno, a mí estas personas que son autodidactas es que me maravillan. Total, pues Denis es autodidacta, todo el día está mirando vídeos, o sea, él te construye una casa. Yeah. Él tienes una reparación, menos en mi casa, menos en la suya. Ya pasa, cuchara de palo. Eso es así en mi casa. Guerrero. Porque ahora hemos llegado hace poco, tenía que hacer obras. Llegamos a casa, no tenemos puertas. Bueno, ya vendrán, ya vendrán. No, pero es grave, ¿sabes? Ya. Pues, ¿por qué te decía esto? Porque hay personas que estáis conectadas, ¿vale? Tú nos has enseñado, ahora yo te quiero enseñar a ti una cosa, que ya sabes, ¿eh? Pero hay personas, como dice el doctor Manuel Sanz, que estáis conectadas a vuestra supraconciencia. ¿Por qué él en su día empezó a notar los casos clínicos? Y silencio. Sí. Silencio, una persona sabia, sabe cuándo tiene que hablar, cuándo no. Eso también es ser inteligente, saber cuándo tienes que decir algo, saber cuándo... Me refiero a que a veces el silencio, yo también sé muchas cosas que no digo, ¿vale? Y sobre todo antes, con tanto público como dices que... Bueno, pero por ejemplo, Inma, a mí me llegas a decir hace 3 años Sí. que a mí la gente me vendría para que yo les leyera el futuro, o no el futuro, sino existen las líneas de tiempo, y que yo tengo la capacidad de ver a los muertos, claro, hablando claro, de ver a los muertos, de ver los espíritus. A mí me dices que yo me tengo que dedicar a esto, y aparte de que me pongo a llorar, porque claro, todo lo que he estudiado es como, o sea, vale, ¿cómo puede ser? Pero, por ejemplo, gente como Mirza, que son personas muy estudiosas y muy serias, muy responsables, que es con la gente que yo quiero trabajar y trabajo, me pedían que querían estudiar conmigo, aprender a sanar. Al final es como una obligación. Yo dije, vale, la tesis se me paró, ya lo sabes tú, Sí. que me decías paciencia, bueno, pues todavía estoy con la paciencia, Inma. Es algo que me dices, no, es que no puedo hacer nada. O sea, como no dependo solo de mí, pues claro, tuve que hacer esto, y a raíz, obviamente, de hacer lo que la vida me decía, pues bueno, pues ahora estoy enseñando a la gente, ¿no? Pero hay personas, por ejemplo, como tú, que no siempre hace falta que tú a tus niños les digas, ¿sabes que tienes a tu abuela que te acompaña? No hace falta, porque ellos ya lo saben, pero sí que es cierto que sin que tú lo sepas, hay momentos que tú ya sabes lo que le pasa a esa persona. Y no es un tema ni de confianza, ni de no sé qué. No, es que tú entras en un hiperfoco en tu día a día, Bueno, porque que ya sabes lo que tienes que hacer. una visión como muy integral, ¿vale? Claro. Aparte que Claro. yo siempre digo que sí que está los años, la experiencia, Sí. el estudio y tal, pero en determinados momentos yo siempre digo, tengo una estrella, ¿vale? Porque en algún ¡Lo momento... hemos conseguido! Ya está, No. fin. Porque en algún momento estás ante un caso difícil Sí. y de golpe dices, tienes que hacer esto, o sí, da lo mismo. Y que luego, cuando ves lo que pasa, dices, ¿y si ese día no hubiera tomado esa decisión de hacer esto, de tal, de explicar, de no sé qué y tal, hubiéramos ido mal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que en ese momento te hace, venga, a lo que vamos, ¿no? Sí. Y que a veces esto, ¿y por qué esto ahora? Pues porque sí, Sí, punto. lo sabes y ya está. Sí. ¿Vale? Estás conectada con la supraconciencia. Y antes de que se me olvide, ya haremos segunda parte de esta entrevista. Uy. Con el micro, con los micros, Inma. Pero, ¿te acuerdas que una vez te dije lo que le pasó
que a un hijo mío le salió sangre, y al cabo de unos segundos tuvo epistaxis nasal. sí. Y yo te lo comenté porque el otro médico se asustó un poco cuando lo dije, Sí. porque yo no lo dije por nada, sino porque me pareció mucha casualidad. Ostras, que a los 10 segundos un niño, o sea, un hermano, y no se habían dado un golpe ni nada, y no estaban constipados. Y yo te pregunté si te había pasado alguna otra vez que hubieras visto algo más, o sea, que te hubiera llamado la atención, sería la palabra. Alguna experiencia que digas, eso no tiene una explicación racional o estructural. ¿Y qué te contesté? Que no que me sí. acuerdo. Ah, que sí. No. Sí, es que yo me quedo mucho con las cosas que me interesan, supongo. Sí. Pero me contaste una historia de unos niños que vivían en Pont de Suert, de una fiebre. Sí. Esto lo tengo siempre en el anecdotario. Lo que pasa es que sí que es cierto que eran hermanos gemelos. Ah, eso no me acuerdo. Cuenta, voy a mirar, sí. No, pues que eso puede pasar, y eso cuando hacemos con los padres la explicación de la fiebre y el miedo que siempre hay a las convulsiones febriles y todo esto, y entonces dice, bueno, y tiene una causa familiar y tiene una causa genética. Bueno, pues no se sabe, algo debe haber. Digo, recuerdo siempre el caso de una pareja de gemelos, eran pequeñitos, debían tener 2, 3 años, que vino la madre con los dos, porque uno había tenido fiebre y había convulsionado, y como vivían en una casa aislada y eso, me dijo, por favor, es que me da miedo que otra vez pueda volver a pasar, y esto además está y si ahora se pone a convulsionar el otro, ¿qué hago? Tal. Bueno, había tanto agobio, miedo. Además era época de invierno, con lo cual las carreteras, lo que tienes que hacer en 10 minutos a veces se complica y es media hora. Sí. Y le dijimos, mira, no pasa nada, te quedas aquí en observación y tal, y yo me puedo quedar al otro hermano. Y yo le dije, bueno, pues sí, estaba ella con los dos y tal, y es que a las pocas horas el hermano convulsionó también, ¿vale? Entonces, conexión. Eso, sí. Dices, bueno, y eso, ¿qué importancia, o sea, ¿qué explicación cómo es? tiene? ¿Vale? ¿Qué explicación tiene? Sí, uno tenía un proceso viral y tal, y le provocó la convulsión por un subidón de golpe de fiebre, y a las pocas horas le pasa al otro. A ver, no todos los niños que cogen un determinado virus hacen convulsiones febriles, en este caso. Sí, eso sí que te lo conté, que a veces hay cosas que no puede haber una influencia familiar genética y tal, pero que sí que pasa. Es que ahora me venía a la mente, seguro que a través de mi supraconsciencia. No, ¿a ti te ha pasado algo, por ejemplo, con tus hermanos, que sois 8? ¿Alguna vez has sentido que algún hermano o hermana tuya está mal o está bien y tú saberlo? Porque los hermanos normalmente estamos conectados. Sí, a veces, y no sabes por qué. Claro, tienes o llamas y dices, no, es que tal, me está pasando esto y tal. Y dices, no, pero te llamaba pues para hablar, ¿no? O sea, que sí, que a veces... ¿Porque viven aquí tus hermanos? No. Ah, no. Wow. Ahora uno sí que vive aquí, vale. Desde hace un par de años, pero los demás suelen venir mucho porque tienen casa aquí, les gusta estar aquí, es también un poco el sitio de reunión familiar y eso. Entonces, ¿te ha pasado? ¿De qué? De conectar con tus hermanos. Sí, pero a veces de una forma, pues eso, de coger el teléfono para llamar. Pero es que son cosas sutiles, o sea, sí. No son cosas grandes, o sea, hay gente que sí, que le pasan cosas grandes, pero el tema de, por ejemplo, cuando tú sabes que un hermano no está bien, lo sabes y es lo que has dicho tú, lo sabes. Sí. Y como sois tantos, por eso te lo preguntaba. Sí, tantos y cada uno muy distinto, ¿eh? Wow. O sea que... Pero sí, que a veces pueden pasar cosas de estas. ¿Es casualidad? Bueno, pues no. O no. Bueno, pues Inma, muchas gracias por tu tiempo. Sí, gracias a ti de haber compartido esta charla, que hemos hablado un poco de todo, ¿no?
hemos hablado de todo y fíjate que tú ya no te has presentado directamente porque para ti tu trabajo es casi lo más importante. Pero fíjate que no has hablado de tu país, lo primero. Sí, lo primero sí. ¿Eh? Y bueno, y del trabajo evidentemente, de la familia, no he hablado de mis hijos y de mis nietos y tal. Ah, ¿tienes nietos también? Sí, Ah, no. cuatro. Vale. Wow. Sí, sí. No, yo no. Claro, yo no lo sé porque al no ser de aquí, bueno, yo ahora sí que o sea, yo me siento de aquí, la verdad. Pues ya está. Cuando me dicen, tú eres de fuera, digo, no, yo pago impuestos aquí, en Bosost. Ya. ¿Sabes? O sea, para mí ser de algún lugar, no sé si has escuchado hablar sobre la historia de Axel Pons, ese corredor de motociclismo. Sí, sí. Es fuertísima esta historia, Inma. No, pero no sé qué... Pues es un corredor, el Sí, hijo de Sito Pons, sí, eso sí. que deben ser de Girona, ¿no? Sí, sí. Pues este chico, modelo, guapísimo, o sea, pero guapísimo, ¿qué dices? Sí. Increíble. Quiere decir que no es subjetivo, sino que el chico es guapo. Y era corredor de motociclismo, luego Y tuvo modelo. un accidente. Sí, pero eso no o sea, a mí lo que me ha llamado la atención increíblemente es que él se fue a Filipinas de viaje, lo típico con sus amigos, y después de 2 semanas, para ir a coger el avión de vuelta, él sintió que no tenía que volver, se quedó ahí 1 año, ha estado 3 años caminando descalzo y ahora lleva 6. Ah, sí. No, esto no lo Ya sé. te lo enviaré, pero es que me quedé, porque claro, este chico en teoría lo tenía todo, ¿no? Bueno, Dinero, pero fama sí. y tal, pero claro, estaba vacío. Entonces, sí que es verdad que esto es una forma muy exagerada, pero te prometo que yo cuando vi a ese chico, Inma, y ahora ya fuera de cámara, esto lo corto, semblava Jesucrist. Ja. T'ho juro. A més, jo no sóc religiosa, repeteixo, però bueno, saps? Sí, Tinc la sí, imatge. sí, aquella... Bueno, però són a vegades aquelles mirades, aquelles d'això que et transmeten tranquil·litat.